personaje Muichiro Tokito. Entonces, ¡vamos! Y empiezo el dibujo de Muichiro haciendo el boceto. Esta vez voy a dibujar en un sketchbook y el material que voy a estar utilizando van a ser mis wash. Empecé dando un tono base en la piel mezclando morado y naranja. Y recuerden que el wash se trabaja por capas, entonces ignoren que la primera capa se va a ver un poquito feíta. Seguí con el cabello y lo empecé haciendo con un azul muy oscuro para después agregarle poquito a poquito las luces. Oigan, y también ya me han pedido varias veces que les haga tutoriales de cómo es que dibujo a los personajes de Kimetsu. Entonces próximamente les voy a estar trayendo videitos más detallados paso a paso de cómo coloreo y cómo los dibujo en sí, para que vayan a verlos. Pero bueno, volviendo al dibujo, seguí con las mechas del cabello y las quería hacer muy extendidas, como si estuviera peleando o haciendo alguna postura. La imagen de referencia que voy a estar utilizando es esta, nada más la agrandé un poquito más. También me pidieron un dibujo de Muichiro y de Yuichiro, próximamente se los traigo. Y si ustedes han sido constantes en mi contenido, sabrán que Muichiro es uno de mis personajes favoritos, por eso es que ya tengo tantos dibujos de él en mi perfil. Pero si ustedes quieren que dibuje a su personaje favorito de algún anime, coméntenlo y con gusto haré un dibujito. Para este punto empecé con las luces del cabello con un turquesa bastante oscuro. Si ustedes están empezando con el dibujo o ya son un poco más experimentados, el wash es un material que yo les recomendaría mucho. Lo pueden encontrar en varias opciones bastante económicas, tiene muchísimos colores, su secado es muy rápido y también es muy fácil de aprender a usar. Solamente recuerden que es mejor trabajar por capas, pero es una recomendación de mi parte que espero que les ayude mucho. Volviendo al dibujo, seguí con su uniforme y la verdad las mangas no me están gustando mucho porque, como ustedes saben, el uniforme de Muichiro es bastante holgado y sentí que no le estaba dando bastante como ese enfoque, pero decidí cambiar un poquito de parte y me seguí con las otras partes del uniforme haciendo sombras con café, con negro y un azul bastante oscuro. Si su personaje favorito también es Muichiro, tengo bastantes videos en mi perfil haciendo más dibujos de Muichiro o inclusive un papercraft para que vayan a verlos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo en esta plataforma. Seguí con su uniforme dando más sombras en la parte central. El uniforme es una de las partes que más me está gustando de este dibujo, aparte de ser uno de los uniformes de cazadores que más me gusta. Creo que el que sea tan holgado es como interesante, es como un cambio, aunque también me gusta bastante el uniforme de Shinobu. Yo creo que el siguiente pilar que vamos a estar dibujando va a ser Shinobu, o no lo sé, ustedes comenten si quieren que dibuje a otro pilar. Aquí ya estaba empezando la otra parte del uniforme. Este era el lado de la sombra, entonces lo hice con colores un poco más oscuros. Con un pincel muy delgadito empecé a dejar los espacios de los botones y como del cuello del uniforme. Esa es otra recomendación de mi parte, que siempre utilicen buenos pinceles, no importa qué tan económicos o qué tan caros sean, esténlos cambiando constantemente para que tengan una buena punta. Y también, si ustedes limpian sus pinceles sumergidos en agua en un vaso, jamás los dejen dentro del vaso, porque lo único que van a provocar es que la puntita delgadita del pincel se dé para el lado y esto se ve muy feo, aparte que no nos ayuda a hacer bonitos acabados en los dibujos. Únicamente sumerjan tantito la punta de su pincel, límpienlo bien, sáquenlo inmediatamente, séquenlo con un trapito o con una toallita y listo, lo pueden seguir utilizando, porque el cuidado de nuestros pinceles es muy importante para tener buenos acabados en nuestras pinturas. Creo que en otras ocasiones ya se los había dicho, pero Muichiro es mi personaje favorito porque me parece como un personaje muy completo, tiene una historia bastante interesante. Eso de que haya tenido un hermano gemelo es como muy curioso, y en sí el desarrollo del personaje y su diseño me parecen increíbles, entonces creo que por eso es uno de mis personajes favoritos. Cambiando de tema, comencé con las luces del fleco de Muichiro con un turquesa bastante clarito y poco a poco le fui agregando algunas líneas de blanco y como un azul muy claritito, tirando más para azul cielo. Yo siempre me suelo exceder con las luces, siento que es una de las partes que más vida le da a los dibujos, entonces yo les recomendaría que no tengan miedo a dar luces y sombras porque es lo que les da vida. Pero recuerden que siempre después de haber agregado la capa de luces, volverán a agarrar el color más oscuro o el color que hayan utilizado para las sombras y le van a dar una capa encima. No lo tienen que cubrir por completo, únicamente es para darle un toque más natural y un acabado muchísimo más prolijo. El cambio es demasiado notorio, así es como se ve antes y después, para que lo puedan poner en práctica en sus pinturas. Continué con los ojos de Muichiro, aunque la verdad solamente grabé las pupilas porque para poder hacer los detalles más complicados
lados, tenía que acercarme demasiado al papel y estoy un poco miope, entonces no podía darles buenas tomas de la cara, pero así se veía el cambio. Pasó de tener estos ojos a tener estos ojazos de ensueño. Continué detallando su uniforme, di luces en las partes donde se une y también empecé con los botones. Di una capa base con un amarillo bastante vivo y después lo fui apagando un poquito más para generar las sombras con dorado y con café. Oigan, y también me encanta ese detalle de que únicamente los Hashiras sean los que llevan los botones de su uniforme de dorado. Creo que es como un distintivo bastante curioso. Dejando un poquito de lado esto, volví al cabello una vez que ya estaba bien seco para agregarle algunos mechones que sobresalían como con el viento o con la niebla. Y ya casi para terminar este dibujo, arranqué con el fondo dando un tono base con este azul bastante clarito. Quería hacer el fondo como si estuviese utilizando alguna de sus posturas ahí entre la niebla, así que con un turquesa más oscuro empecé a dar a toquecitos como para generar ese efecto de nubes en el fondo y degradé los dos colores con pintura blanca, haciendo ahora sí el efecto bien de las nubecitas. Intenté sobrepasar algunas partes del dibujo como las mangas del uniforme y el cabello para que diera el enfoque como que estaba atravesando la niebla. Creo que le dio un super toque. Este fondo me encantó bastante, le dio mucha vida al dibujo. Una vez que terminé el fondo, detallé la katana, pero esto se me olvidó grabarlo, entonces ahora sí, ya para finalizar este dibujo, agregué mi firma con pintura morada y listo. Así quedó este dibujo del Pilar de la Niebla, muy chirotokito. Por mucho creo que es uno de mis dibujos favoritos que he hecho de él, pero no supera el que hice para su cumpleaños. Si no han visto el video, vayan a verlo y comenten qué tal les pareció este dibujo y si les ayudó un poquito los consejos que les di. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Comenten si les gustó el dibujo, dejen su like, síganme en mis otras redes sociales y